Ya esta mañana le damos la bienvenida al congresista nacionalista Josué Gutiérrez. Él es vocero oficial de Gana Perú en el Congreso. Ayer dieron una conferencia de prensa reclamando que hay un cargamontón, que hay un maltrato excesivo, que hay incluso algunos medios con intereses subalternos, que no son solo de informar, sino que de dañar la imagen de Nadine Heredia. Ellos acusan a algunos sectores políticos de la oposición, como el aprismo y el fujimorismo, de estar detrás de estas denuncias. Para conversar sobre todo esto, hemos invitado al vocero Josué Gutiérrez. Bienvenido, congresista. Es importante también escuchar las dos partes, porque creo que es lo objetivo, creo que es lo que el periodismo debe hacer. ¿Ustedes qué piensan sobre las denuncias que están en la Fiscalía de Lavado de Activos? No es una denuncia que hemos inventado los medios, ojo, pero ustedes tampoco confían mucho en este fiscal. Más allá de una valoración institucional, vamos al tema del enfoque real. Pero agradezco la introducción cuando se dice que hay que dar derecho a diversas opiniones y que la población saque sus conclusiones. Sé que no será en la misma proporción, porque en tanto yo pueda estar acá unos minutos, ¿no? Igual no eres el único medio, yo no soy la única persona que va a hablar, hay una diversidad de opiniones. Entonces trataré de que las respuestas sobre el tema sean muy objetivas, trataré de hacer que la especulación no sea más el derrotero que tiene que seguir la información, sino temas absolutamente objetivos, y sobre los mismos tendré que expresar que ha habido una actitud poco diligente del fiscal Rojas en reaperturar un caso y deja un mal precedente en el tema del Poder Judicial y del Ministerio Público, sobre todo en este último. Porque un tema que ya fue materia de investigación durante varios años y que cubrió las dos instancias, que es la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Superior, y se dejó el caso como un archivamiento definitivo, tiene la calidad de cosa decidida, es decir, sobre el particular no reza ninguna investigación posterior, salvo que sobre él mismo, sobre los mismos hechos de investigación, hubieran nuevos elementos. Pero eso tiene que ser, le voy a ayudar aquí, porque tiene razón, estos nuevos elementos tienen que ser la razón de la reapertura del caso. No pueden aparecer como ha sido en este caso durante la reapertura, durante la nueva investigación, si se encuentran nuevos hechos como estos de la tarjeta de crédito o la donación de CaixaMark. Claro, esto ha aparecido luego de que ya se había reaperturado un caso que ya estaba archivado. Sí. Entonces ahí sí tienen la razón ustedes, ya, hablando de manera jurídica. Por eso, o sea, sobre hechos distintos, sobre aportes del 2005, 2004, 2003, si se quiere que se vayan a la infancia, si ha habido alguna conducta irregular que quieran revisarlo, que lo hagan. O sea, yo creo que si alguien opina distinto, se está abstrayendo de la acción de la justicia y no es correcto. Sobre hechos posteriores también. Entonces, el tema 2006, 2009, las investigaciones, y ojo, quienes filtraron esa información de UIF fueron procesados finalmente. Y fue un hecho absolutamente claro del Ministerio Público en señalar quienes habían cometido un hecho totalmente irregular, con fines y propósitos que eran destruir la imagen en ese entonces de la esposa del candidato Ollantumala. Entonces eso quedó claro y era evidente que se desarrolló en todo el periodo del gobierno del señor Alan García, y había una clara y evidente uso del poder político para poder, digamos, golpear al entorno más directo del señor candidato en ese entonces, Ollantumala. Y por eso es que nosotros dijimos que en ese periodo se hicieron todas las pesquisas, todas las averiguaciones, pero esa investigación, para tomar una determinación. En verdad no estuvo bien hecha, ¿no? Bueno, ya es cosa juzgada, sí, por eso, no podemos hacer nada, pero si la revisamos no parece una buena investigación de parte del Ministerio Público. Hay que convenir. En ese momento no había Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, ¿sabes? Ya, no, hay que convenir en algo, pero el delito sí. Sí, el delito sí, pero no había la Fiscalía Especializada. Pero hay que convenir en algo. Para uno calificar el delito de lavado de activos, tiene que recurrir al delito fuente, ¿ok? Si es de corrupción de funcionarios... Pero eso ha cambiado, ¿no? Si es... No ha cambiado hasta ahora. Claro, ahora no es necesario abrir la investigación pero es un delito autónomo. El delito fuente, no, es un delito... Se puede con
sospechas, abrir investigaciones por lavado de activos. Por eso, está bien, o sea, por cualquier sospecha se va a hacer una investigación por lavado de activos, cualquier sospecha, pero finalmente tiene que determinarse el delito fuente, porque eso da pie a ese desbalance o a ese incremento de patrimonio o a lo que pueda llamarse, digamos, en la calificación de tipo respecto al tema del lavado de activos. Y eso lo saben los fiscales. Pues el delito fuente se determina ya posteriormente. El fiscal puede abrir investigación y acusar incluso sin determinar el delito fuente. La formulación de la denuncia, no. La formulación de la denuncia tiene que ir lavado de activo, pero siempre acompañado de un delito fuente. Sí coincido con usted en que la apertura de la investigación sí puede ser solamente por lavado de activo y la determinación justamente de la investigación hará que finalmente se llegue a la determinación de cuál es el delito fuente y concurrente lo que es el lavado de activo. Pero sí hay que convenir en que ese estadio, bien o mal, de los 2006 al 2009 sobre una investigación terminó en doble instancia y sobre el tema no hay nada que decir. Entonces, el accionar del magistrado, del fiscal, si no fue diligente, porque cualquier abogado conoce eso, más los que están abocados al tema procesal y al tema de la investigación fiscal, que es muchas veces preliminar y luego el aporte ya en la instancia del juzgamiento en sí, ¿no? Lo que hay que determinar es ¿cuáles han sido las motivaciones entonces de este fiscal para reaperturar un caso? Porque son 9 tomos, entiendo, del proceso anterior, que ni siquiera lo ha leído y ha aperturado el proceso, porque simplemente hubo un periódico que señaló que no se investigó bien. Entonces, claro, pero es que en verdad la investigación no estuvo bien hecha, porque el desbalance de los $215.000 que además le depositan a la cuenta de Nadine familiares cercanos, no se ha explicado de todo, los contratos de Todograf, los contratos que tuvo con Palma Aceitera, Centros Capilares, no justifican ese ingreso de $215.000 en total. Tenemos depósitos de mínimas cantidades para pasar por debajo del nivel de detección de la inteligencia financiera. Entonces todo parece indicar que aquí habían cosas que necesitaban una explicación. No entendemos por qué se archiva sin hacer todas las pesquisas. Es cosa juzgada, de acuerdo, ya no hay marcha atrás jurídicamente, pero la investigación no aclara el tema. Usted está resumiendo en menos de 10 minutos todo este mecanismo, digamos, de evaluación crítica respecto al tema. Pero no olvide usted que quienes dirigieron esto no es una persona. Y no es en el momento donde se podría decir que el gobierno era del señor Humala y hicieron todo lo que les da la gana. No, fue en el gobierno aprista, fue con filtración de información de funcionarios apristas, o por lo menos ligado al gobierno aprista, quienes generaron todo este proceso. Bueno, de tal manera no sé cómo se generó, pero la cosa es que no se hizo bien la investigación. Pero, a ver, es una opinión. A mi criterio se hicieron todo lo que tienen que hacerse. En primer lugar, pero para no que se explican los ingresos de por ejemplo, para que califique el tema del lavado de activos, tiene que usted ver, en primer lugar, la procedencia ilícita del recurso o del dinero. Pero si no se puede explicar entonces, el dinero, ¿de dónde sacaba Ilan Heredia decenas de miles de dólares? ¿De dónde sacaba la madre de Nadine Heredia decenas de miles de dólares que le iban depositando religiosamente a sus cuentas? ¿Cuál es la explicación? ¿A través de dónde viene ese dinero? La madre de Nadine Heredia, doña Antonia Alarcón, dice que ella estaba pagando una deuda, ahora resulta que era también fuente de CaixaMac, que le trajo el dinero de Venezuela vía la señora. Entonces, no hay explicaciones claras sobre el origen de este dinero. Bien, lo que sí hay es el origen del dinero que se deposita a la cuenta de la señora Nadine. ¿Cuál es el origen? El origen justamente lo está señalando usted. Hay personas con identificación plena que han ido a dar sus declaraciones, sus testimoniales. Está en el expediente cómo aportaron, en qué momento le dieron, por qué fueron, si fueron obligaciones de deuda, o sea, todo ese detalle que usted lo está poniendo ahorita en entredicho ha sido materia de absolución. O sea, pero no hay explicaciones claras. No, sí hay. Ahora, si hay clara... Era una persona que tenía en ese momento, no sé, 20 años y estaba depositando más de $60.000. A ver, entonces vayamos a un concepto mucho más genérico, ¿ya? ¿Está bien? Estamos imputándoles una relación y un origen de pobreza, o sea que ellos no tenían plata y no tenían de dónde sacar. Cuando la lectura correcta es que los padres de la señora Nadine Heredia y por lo tanto de Ilan y de todos sus hermanos son personas, si bien de origen provinciano,
pero que han tenido éxito empresarial, que han tenido sus inmuebles en Lima, no estoy hablando de uno, inmuebles, una cantidad de inmuebles en Lima. O sea, estos dineros fueron producto de la venta de inmuebles o de los alquileres, las rentas de los inmuebles. Claro, las personas viven de algo, ¿no? Viven de su por trabajo, eso, viven de sus empresas, de sus actividades. Lo que usted me está diciendo creo es que la señora... el origen de esto, en gran parte, el gran porcentaje de los $215.000 que fueron depositados por personas allegadas a Nadine Heredia, es fruto de las rentas y de los inmuebles de la familia Heredia. Yo no estoy diciendo eso. Sí, ¿no? Hay un patrimonio probado de ellos que demuestran que no son personas que manejar $5.000 o $2.000 o $10.000 fuera pues un tema que para muchos que no tenemos acceso a esa cantidad de dinero pueden decir, oye, pero qué tanta plata, pero si es un patrimonio legítimo que se ha ido generando familiarmente y las personas lo administran entre hermanos, entre primos o entre compañeros, lo que sea, son temas de ellos y que lo aclararon en su momento. O sea, lo que pero usted, que no lo aclararon, usted puede decir que no se aclaró, no se dijo, pero yo sí le puedo certificar que esto no fue un proceso de un día, donde alguien podría decir, oye, pero ni siquiera le tomaron la declaración. Todo el mundo declaró, todo el mundo, se cerró todas las diligencias respectivas. La información fuente, que es la unidad de inteligencia financiera que entregó este documento, es la que fue materia de análisis y por lo tanto es un tema cerrado. O sea, ya se dio sobre ese tema. Bueno, si hubiera nuevos casos... Sí, pero las explicaciones no fueron claras. En todo caso, bueno, pasemos a lo nuevo, que es lo de Caixamac. Ustedes dicen que esta empresa venezolana es... de una persona que quiso contribuir con el nacionalismo, que él quiso donar por la causa de Ollanta Humala. En ese momento el presidente Humala no conocía a Hugo Chávez, entonces el dinero no viene del chavismo. Pero lo cierto es que Julio Macarem es una persona que fundó una de las encuestadoras de Chávez en Miami, en la misma oficina donde funcionaba una petrolera que había ganado licitaciones por miles de millones en Venezuela, en la misma oficina de la encuestadora. Entonces, yo creo que Chávez no va a poner a cargo de la encuestadora con la que él conseguía que le den cifras favorables para perpetuarse en el poder, y también en la misma oficina una de las petroleras con las que PDVSA trabajaba millonarias inversiones, y que no sea este señor alguien vinculado al chavismo. Se sabe que es cercano a Diosdado Cabello, otra persona también cuestionada, pero que forma parte de la cúpula chavista en Venezuela hasta la actualidad. Entonces, Julio Macarem es una persona que tiene vínculos con el chavismo. Pero lo que hemos ¿Podemos hecho, sospechar o no? Ajá, claro. ¿O eso es especular también? Esa sospecha, usted lo ha dicho, y no es más allá que, digamos, una especulación, válida o no por ahora. Es un hecho, en todo caso, que él es una trabajaba tesis. en la encuestadora de Chávez. No, pero entonces vamos por los hechos, entonces. Que ganaba millonarias licitaciones del gobierno de Chávez. Entonces vamos por los hechos. ¿ya? En estos momentos va a estar ahí gratis. A ver, yo le digo, en estos momentos, la constructora Graña y Montero y otras tienen contratos con el gobierno. El mismo canal, yo no sé si tiene contrato o no de publicidad, tiene. Eso cada vez menos. No sé si tendrá menos o más, pero tiene contratos con el gobierno, ¿ok? Eso no lo limita a tener una actividad fuera del ámbito de sus relaciones contractuales. Sí, igual lo que usted está diciendo. Aquí estamos en una democracia. Pero por eso, Chávez no era una democracia. Chávez inventó una entonces, encuestadora. Chávez hizo golpe de Estado, pues. Lo que está diciendo usted es que Chávez hizo golpe de Estado. Muchas personas no lo es consideran así, pues, no es así. Pero en todo caso, él tenía una encuestadora que lanzaba cifras falsas que le favorecían desde Miami, y el que estaba a cargo de eso era Macarem. Lo que no hay que poner en el imaginario de la población es algo que no es cierto. Chávez fue presidente elegido por su país. Bien o mal, nos guste o no, lo eligieron su país. Y no hay que intervenir. Correcto. ¿Okay? Pero entonces no fue un gobierno dictatorial, no es un gobierno... También podría decirte que Fujimori era una democracia, y no era una democracia. Su origen no. Era un disfraz de democracia para una dictadura. Y eso es lo que es el chavismo actualmente. Lo legitimó el pueblo peruano, no se olvide. O sea, pero era un espacio-tiempo, lo que quieras, espacio-tiempo. O sea, gobierno del 90 que se inició con un proceso electoral legítimo, presidente de la República. Chávez 92, le concedo eso. Chávez es legítimo. Entonces vamos a convenir que Chávez es legítimo. Tenía una encuestadora que se inventó en Estados Unidos y que la utilizaba para que le dé cifras favorables. El gobierno venezolano ha tenido contrato probablemente con cientos y miles de empresas como lo tiene el gobierno peruano hoy en día. Y le he puesto el ejemplo. ¿Usted considera que Julio Macarem no es una persona vinculada al chavismo? O Graña y Montero y quien sea más, tiene contrato con el Estado. La pregunta es, ¿eso lo descalifica
a no tener una inclinación política con A o B o C partido y poderle entregar, digamos, un aporte de financiamiento. Contrato. Estamos ¿no? hablando de Estás dos hablando temas. de $80.000, ¿no? O sea, $80.000, qué él cantidad estaba enorme. A cargo, Macarena estaba a cargo de la encuestadora que inventó Chávez para que le den cifras favorables en sus procesos electorales. Yo no voy a acreditar eso porque yo no tengo esa información, pero sí le puedo decir con categoría es que el señor Macarén nunca estuvo en el gobierno chavista como activista o algo parecido. Es más, no, pero fundó la encuestadora que le daba cifras favorables a Chávez. Probablemente, ese es un tema empresarial, es un tema laboral, ahí yo no intervengo, estoy hablando de temas políticos. El Partido Patria... ¿Cómo no va a ser un tema político que el señor esté en una encuesta que le da cifras favorables a Chávez? No sé si eso en el Perú ha pasado o pasa o no, no sé, eso yo no gracias voy a a Dios. especular. Pero lo que ocurre es que el Partido Patria para Todos ha hecho una invitación no solamente al señor Humala, ha hecho una invitación a muchos líderes peruanos para viajar a la ciudad de a Venezuela pero podemos y poder investigar participar por lo de una menos reunión. de dónde vienen los dineros de Caizamac, que además es una empresa que tenía problemas con el banco por más de 20 millones de dólares. Que yo sepa, Caizamac es una empresa... Pero podemos investigar o también... Que lo investiguen, pues. O sea, si ahora es un pecado que todo el que defiende al nacionalismo, que todo el que aporta al nacionalismo será materia de juzgamiento, ¿no le parece a usted? Es una cuestión, digamos, el origen lícito de estos dineros que han terminado en las cuentas de la primera dama. El que aporta... O de las personas no, por eso, a ella. el que aporta al nacionalismo antes de su creación o cuando eran activistas, o sea, todo es malo. O sea, no es malo. ¿Y los demás partidos cómo se organizan? ¿Cómo se acreditan? Hay un movimiento sospechoso. Sí, pues, pero... Yo no sé, los demás partidos también tendremos que investigarlos. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Y por qué no lo hacen? No, es que es un cargamontón, Augusto. O sea, hay que decirle a la gente... Alan robó más. No, eso no estamos diciendo. Tampoco justifica. Entonces, bacán. Ustedes entonces no hay que cuestionarlos porque el otro es más corrupto. Porque el otro robó más. Pero es que siempre es bueno hacer un análisis muy importante respecto a todos los que estamos en los asuntos políticos. Y cuando se hace solamente el cargamontón a una sola... estamos aclarando. Es una investigación pero, en base a cosas que no cuadran. Augusto. Julio Macarén hace un aporte a través de su empresa para que activistas en el Perú puedan hacer un partido político, según él, serio. ¿Ok? Se dio. Y en un año se hizo y se convirtió a un proyecto como una realidad que es el Partido Nacionalista. ¿Por qué no depositaron a la cuenta de Nadine Heredia o de Ollanta Humala, que eran los fundadores? Pero ¿Por qué Nadine, tratar de esconder el flujo de dinero a través de la madre? Pero es que no es esconder y de eso, la amiga? porque ahí está, y es claro. Pero porque decían que viajaban mucho, ¿qué pasa? Se llevan la cuenta bancaria a cuesta. La cuenta bancaria está ahí siempre, ¿no? Yo desconozco cuál es la actividad de un periodista. Y creo que el periodista desconoce mucho a veces la actividad de quienes quieren hacer partido, de quienes quieren hacer organización política en el Perú. Y de verdad que es muy sacrificado. Si solamente para alguien que quiere ser alcalde de su distrito ya le es bastante juntar la firma, organizar las bases, X, Y, Z, imagínese usted en el país. Porque el que tiene que hacer los gastos, el que tiene que mandar la logística, el que tiene que disponer de la pintura, no es el candidato, nunca lo ha sido, no es un candidato. Y la mejor amiga. Quienes están acompañando en esta tarea inicialmente. Y cuando es partido, quienes ejercen la dirigencia. Claro, ¿por qué no? La mejor amiga. Es el entorno familiar. Parece que hay una intención de esconder el flujo de dinero. No es. Yo le digo lo que parece. Claro, ese parecer hay que aclararlo. Y hay que decirle a la opinión. Pero no nos dejan aclarar, pues, porque cuando cuestionamos, nos dicen cargamontón. Pero explica usted por qué está triangulando por la mamá y por la mejor amiga. No es triangulación, porque la plata no ha venido para esos fines, digamos, personales, sino para fines de organización. Y quienes tienen que disponer la plata en Lima, quienes tienen que tener una actividad más prolija, es las que están dedicadas a la logística. Y eso pasa en los partidos. ¿Acaso los presidentes de los partidos tienen la administración de los recursos? ¿Acaso los presidentes de las organizaciones, inclusive de los directores y de las empresas, tienen la administración de los recursos? Eso lo deja para la gente que tiene esa responsabilidad, la gente planta. Conmigo, congresista, entonces, esas cosas se tienen que aclarar por el bienestar del propio partido de Nadine. Pero lo estamos aclarando, pero ustedes Augusto. aclaran acusando a los medios de que son mercenarios, diciendo que nosotros defendemos a los intereses de apristas, de fujimoristas. Aquí nosotros no defendemos ningún interés de nadie. Pero pasamos por algo. ¿Cuántas horas, cuántas páginas, cuántas portadas se ha dedicado con documentos absolutamente apócrifos que no tenían origen, que no tenían donde aparecía supuestamente... ¿Cuál documento apócrifo? Por ejemplo, el documento que sacaron los mineros diciendo que el señor Abogatá les había firmado una... Eso no está determinado que es apócrifo. ¿Por qué no? Eso no está determinado. La Fiscalía ya investigó, pero bueno, llamó.
Y Pero dijo, señor, ahí eso está es el un montaje, documento es y una eso- fotocopia. O sea, Sí, la hay que ser fotocopia, serio. bueno. Yo le voy a montar una firma suya, que seguramente están, porque usted es un hombre público en muchos documentos, y lo pongo en un documento que aparentemente es una declaración jurada donde dice usted que ha recibido plata de X, Y, Z, y lo pongo. Ya, pero en este Y caso, usted ¿cuáles son los documentos irresponsablemente, apócrifos? esa que le estoy diciendo, Pero de en el caso de Abogatas, Nadine de Santiago Heredia. Gastañudí, supuestamente su firma diciendo, mis acciones aparecen, pero no es Eso mío, también, es de la señora tal. Eso es Y producto el de señor investigación sale, todavía. pero el señor sale y dice, yo nunca he firmado ese documento. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, esos documentos no se habían quemado en el incendio. No, él... Esos lo que- documentos se supone que se habían quemado en el incendio. No, Eso fue lo pero- que dijo. No. Sí, Todos los documentos. Fue un tropezón. Todos los documentos de todo Graf se quemaron según la versión de él. Porque hubo un incendio, X, Y, Z. Correcto. Muy bien. Bueno. Y pasaron al tema de eso y dijo, Yo no, le digo yo no simplemente reconozco no esa ataquen firma. a los mensajeros. Nosotros somos personas que estamos exigiendo que Pero- se aclaren pero- cosas. pero está y ustedes bien que- dicen la no, prensa, pero una pregunta, la concentración, pues. la Ya. concentración es la República, la concentración No, pero es yo Hildebrand, le hago la una- concentración es Canal 2, la concentración es Panamericana. Que cada quien haga su trabajo. Estamos Augusto, haciendo nuestro vamos a trabajo, pero no juzgar eso. ataquen a la prensa porque nosotros no Pero, tenemos nada a que ver con sus pero problemas. hay una pregunta adicional. ¿Se puede dar la acreditación o la fe a un documento que es en fotocopia? Sin Depende. siquiera cruzar la información. No, si se cruza la información. Claro, cuando se cruza la información y te da la Eso es convicción de o fuente la certeza... esas fueron fuentes de un cercano colaborador, lo de Gastañadui, es de Jorge Paredes Terry, que tiene mucha información. Pero que yo que tengo que ver con Jorge Paredes o el partido que Él tiene ha que ver sido con una persona Jorge... cercana No, al partido. Y ha fe Bueno. muchas cosas que se hicieron ahí, que incluso ha declarado ante el Congreso, ante la Comisión mire, investigadora. Pero bueno, nos gana el tiempo, se aclare congresista, esos pero para cerrar, documentos, sí. Pero, o sea, lo que yo quiero es al tema de fondo. Mira, se dicen tantas cosas, como por ejemplo que se anuncia en todos unos días la publicación de cuentas en Suiza. Eso es algo que no es correcto, o sea, se sigue dañando, eso es irreparable, Augusto. Mañana, porque el tiempo lo que hace es respaldar la verdad y eso siempre sale a la luz. La mentira necesita siempre de cómplices para que permanezca como tal, como mentira, pero finalmente se desbarata. El día que se desbarata, ¿usted cree que alguien va a salir a decir en los medios, o los medios van a decir, ¿se acuerdan de ese documento? Eso era falso. No era verdad, le pedimos disculpas y vamos a hacer una campaña para resarcir. Si hay una rectificación legal, se tiene que hacer. No, ¿qué? ¿En una tirita? No, o en un minuto, no, decir, señor, señora, no, dije, señor. Si hay una dije que tal rectificación fulano, por me alguna tengo que mentira rectificar que- un minuto y terminó. Si un juez Cuando determina fue que materia de nosotros- una campaña Si masiva. un juez determina que nosotros Ese es irreversible. hemos difundido una mentira, No hay necesidad como usted que un dice, juez lo haga. Creo que tenemos hay una capacidad de exigencia poderlo legal rectificar. de una rectificación Claro. y muy dura. No, pero no Y hasta necesitamos... podemos ser condenados. No, pero no necesitamos de juez. Necesitamos que la regulación... Si usted considera que aquí se han dicho mentiras, que nos enjuicie. No. Pero, ¿cómo se puede? O sea, yo lo que vi es una discusión en el Parlamento cuando el PPC presentó un proyecto de ley que era para que estos documentos que no tenían, digamos, una validación de perito, X y Z, no se publiquen, no sean materia siquiera de comentario. El Parlamento aprobó ese proyecto de ley. ¿Y sabes qué dijo el gobierno? ¿Sabes qué dijo el señor Humala? ¿Y sabes qué dijo los ministros en ese entonces? Dijeron, es mejor que se peque por exceso que por amordazar o restringir. La observó el proyecto de ley y lo devolvió al Parlamento. Eso es ser demócrata, eso es saber reconocer que en el Perú no se debe hablar de un discurso democrático cuando nuestras actitudes no lo son tal. Por Y eso, creo que este entonces, gobierno ha hay que demostrado... respetar a los medios que no solo son grupos, son todos los que pero están así como ustedes investigando critican, es bueno que también la clase política correcto. diga, hay excesos, ¿no crees? Correcto, nadie O está en algún diciendo momento que no. habrá Por algún supuesto, exceso. por supuesto. Y hay que rectificarse frente al exceso, nada más. Por supuesto que sí. Bueno, Creo que eso es lo le correcto, agradezco ¿no? mucho por Gracias, haber Santiago estado Augusto. aquí. Ya ve usted, aquí podemos hablar de todo de manera respetuosa y ustedes pueden defenderse ante estas denuncias que son importantes, que se aclaren ante la opinión Pero lo pública. cierto es que hay una campaña muy fuerte de demolición con la imagen de la señora Nadine de hace mucho tiempo, y eso sí se hace evidente, y eso la población ya lo está tomando nota. Yo creo que la población y, se da cuenta y de todo, en su sí, momento eso es cierto. sabrá valorar lo que es o lo que no es, ¿no? Y el tiempo será aliado siempre de la verdad. Eso Creo es que es lo cierto, correcto, sí, ¿no? la gente no es tonta, la gente se da cuenta de todo lo que Así sucede. es. Le agradezco mucho, congresista, ha sido un placer. Pero conversar felizmente con usted, como que siempre. cualquier recurso, cualquier cosa, no tiene nada que ver con el erario nacional, todos son temas particulares, temas de privados, y creo que sí quienes han en algún momento levantado su voz
en el Parlamento, sí tienen mucho que responder, ¿no? Correcto. Bueno, ha sido el congresista Josué Gutiérrez, le agradecemos mucho, hemos tenido una extensa entrevista a propósito del tema de Nadine Heredia, le agradezco mucho al congresista Gutiérrez por su presencia, siempre es un placer conversar con usted y importante tener su punto de vista. 20 minutos. ¿Más? 20. Más de 20. 11:05 comenzamos, 11:20. Ah, no, está tomando Estamos tiempo. dando la nota, claro, Claro, para pues, saber congresista. qué tiempo nos han dado Está para bien, defender. más de 20, pero por favor, si es un tema importante. No, gracias. Cuando quiera, congresista, ustedes Muchísimas gracias o cualquier a vos. representante del nacionalismo, menos Omar Chejade, son bienvenidos aquí. Muchas Gracias. gracias. Pero ya se va también, dice que se va a ir porque no quiere manchar. Ya no va a ser de los no quiere nacional. manchar su imagen, dice, su imagen política, no quiere que se manche. ¿Qué le parece a usted eso? Mira, es que hay personas pero que- ríense con confianza, nomás. Es que hay personas que piensan en caudillismo, que si, por ejemplo, que si su colega, que su líder fracasó, entonces todos tienen que salirse cuando no hay No, convicción. ahora se ve Cuando no quiénes son las personas Cuando no hay leales. convicción de que Claro. nosotros abrazamos un ideal criticable, que no necesariamente todos lo comparten, pero es un Es ideal, digno que usted es programático, defienda es lo el que usted gobierno, cree es una y a las ilusión. personas con las que llegaba al poder. Tratar de zafarse cuando las cosas son incómodas, más bien, me parece algo deleznable, ¿no? De cobardes. Sí, muy bien. Gracias, congresista, por haber estado A aquí. ti, Un placer Augusto. conversar con usted. Como siempre, vamos a una